En el video anterior demostramos que x al cuadrado entre 4 menos pi entre 2 por x más pi al cuadrado entre 6 es la suma de coseno de nx dividido por n al cuadrado, con n variando desde 1 hasta infinito. Un caso particular de esto, como vimos, es que la suma de 1 entre n al cuadrado, con n variando desde 1 hasta infinito, es pi al cuadrado entre 6. Un resultado que sin duda no deja de sorprender. Y quédense que aquí vamos a sacar otros resultados que no dejan de sorprender y son igual de curiosos que este. Empecemos evaluando la función f de x en pi. Esto resulta en pi al cuadrado dividido por 4 menos pi al cuadrado dividido por 2 más pi al cuadrado dividido por 6. Y esto es igual a coseno de n por pi entre n al cuadrado. Recuerden, estamos evaluando la función en pi. Ahora, ¿qué es coseno de n-pi? Bueno, eso es 1 si n es par y menos 1 si n es impar. O sea, hace que, por ejemplo, si n es 1 es coseno de pi, es menos 1. Si n es 3 es coseno de 3pi, que otra vez es coseno de pi, y eso es menos 1 otra vez. Y así para todos los impares. Para los pares es coseno de 0 es 1, coseno de 2pi vuelve a ser coseno de 0 y es 1, y así sucesivamente. De aquí que podamos escribir coseno de n-pi igual a menos 1 a la n, de forma que cuando n va variando entre pares e impares, se va alternando el signo entre 1 y menos 1. Ahora bien, la función evaluada en pi, pues, bueno, ya la evaluamos, pero eso es igual a menos pi al cuadrado entre 12. Eso por una parte. Y del otro lado de la igualdad, sustituyendo el coseno de n-pi como menos 1 a la n, tenemos la suma de menos 1 a la n entre n al cuadrado, con n variando desde 1 hasta infinito. Ahora vamos a multiplicar ambos lados de la igualdad por menos para que el menos pi cuadrado entre 12 sea pi al cuadrado entre 12. De aquí que la suma de menos 1 a la n más 1 sobre n al cuadrado, con n desde 1 hasta infinito, sea pi al cuadrado entre 12. Aquí noten que le aumentamos un 1 al exponente del menos 1 porque multiplicamos el pi al cuadrado entre 12 por menos 1 y la suma infinita por menos 1. Entonces es como multiplicar x a la n por x. ¿Ok? Ahora, quiero que noten algo importante. Pi al cuadrado entre 12, es la mitad de pi al cuadrado entre 6, pero que era pi al cuadrado entre 6, la suma de 1 entre n al cuadrado, con n variando desde 1 hasta infinito. Por lo tanto, multiplicando la igualdad superior, en el rectángulo superior, por 2, multiplicando ambos lados por 2, obtenemos que la suma de los inversos de los cuadrados de los números naturales es el doble, es exactamente el doble de la suma alternada de esos mismos inversos cuadrados. O bien, visto de forma numérica, tenemos la siguiente suma al evaluar término a término y dejar puntos suspensivos. 1 más un cuarto más un noveno más un 16avo más un 25avo y más sucesivamente es igual a 2 veces 1 menos un cuarto más un noveno menos un 16avo más un 25avo y así sucesivamente. Se ve más bonito así, ¿a poco no? Ahora, esto implica algo bastante interesante. Si nosotros tomamos la ecuación anterior en términos de sumas infinitas y la multiplicamos por 2 y restamos en ambos lados la suma infinita de los inversos cuadrados, obtendremos que la suma de 2 por menos 1 a la n más 1 entre n al cuadrado menos la suma de 1 entre n al cuadrado es igual a 0. Eso pues parece obvio. Si juntamos estas sumas, lo cual podemos hacer porque ambas son convergentes, obtendremos que la suma de 2 por menos 1 a la n más 1 menos 1 entre n al cuadrado, con n desde 1 hasta infinito, es igual a 0, converge a 0. Ok, pero esto no es lo más interesante. Analicemos el término en el numerador. 2 por menos 1 a la n más 1 menos 1 es menos 3 si n es un número par. Lo pueden comprobar. Si n es 2m, un número par, entonces el exponente de menos 1 es un número impar y menos 1 elevado a cualquier número impar siempre es menos 1. Entonces tenemos menos 2 menos 1 menos 3. Y por el contrario, si n es un número impar, o sea, hace que n sea igual a un número 2m menos 1, entonces en el exponente del menos 1 tenemos 2m menos 1 más 1, 2m, y menos 1
elevado a cualquier número par siempre da 1. De forma que tenemos 2 por 1, 2 menos 1, 1. Ahora, si reemplazamos el valor de 2 por menos 1 a la n más 1 menos 1 en el numerador de la suma infinita, obtenemos dos sumas por separado, una para los pares y otra para los impares, debido a los resultados distintos. Entonces, esto nos dice que la suma de 2 por menos 1 a la n más 1 menos 1 entre n al cuadrado, con n desde 1 hasta infinito, es igual a la suma de menos 3 sobre 2m al cuadrado con m desde 1 hasta infinito más la suma de 1 entre 2m menos 1 al cuadrado con m desde 1 hasta infinito, y esto, tal como lo teníamos desde antes, es igual a 0. Más aún, tenemos un menos 3 como constante y abajo un 2 al cuadrado como constante dentro de la primera suma del lado izquierdo, del lado derecho de la igualdad. Entonces eso es menos 3 cuartos y sale de la igualdad. Sumamos esa igualdad del otro lado al 0 y obtenemos que la suma de los impares inversos al cuadrado es igual a 3 cuartas veces la suma de todos los números naturales al cuadrado inversos. Lo cual pues es bastante curioso y no es tan intuitivo que digamos. O bien, esto lo podemos escribir en términos de una suma común y corriente. 1 más 1 noveno más 1 entre 25 más 1 entre 49 más y así y así y así es igual a 3 cuartas partes 1 más 1 entre 4 más 1 entre 9 más 1 entre 16 más 1 entre 25 y así sucesivamente. Ahora, otro detalle importante. A la suma de los impares al cuadrado inversos le tiene que faltar la suma de los pares al cuadrado inversos para darnos la suma de todos los números naturales al cuadrado inversos. Por lo tanto, si la suma de los impares al cuadrado inversos es 3 cuartas partes la suma de todos los naturales inversos al cuadrado, entonces el restante, la suma de los pares al cuadrado inversos, tiene que ser un cuarto de la suma de todos los números naturales inversos al cuadrado. Así pues, todo lo anterior lo podemos resumir en los siguientes resultados. El primero, la suma alternada de los inversos de los números naturales al cuadrado converge a pi al cuadrado entre 12. Luego, la suma de los números pares inversos al cuadrado converge a pi al cuadrado entre 24. Y la suma de los inversos de los números impares al cuadrado converge a 3pi al cuadrado entre 24. Impresionante, ¿no? Deducimos tres resultados a partir de uno inicial que ya conocíamos al evaluar la función no en 0 ni en 2pi, sino en pi. Los invito también a calcular los valores numéricos de los resultados que obtuvimos. Pi al cuadrado entre 12, pi al cuadrado entre 24, que es la mitad de lo anterior, y 3 por pi al cuadrado entre 24. Ahora vamos con otro resultado importante que se obtiene al integrar la función f de x desde 0 hasta x. Y para ello vamos a evaluar la función f en t y vamos a integrar desde 0 hasta x con respecto a t. Esto significa que vamos a calcular la integral de 0 a x de t al cuadrado entre 4 menos pi por t entre 2 más pi al cuadrado entre 6. Esto es igual a un cuarto de x al cubo entre 3 menos pi entre 2 por x al cuadrado entre 2 más pi al cuadrado entre 6 por x. O bien podemos factorizar la x, pero realmente da igual. Pero todo esto también es igual a la integral desde 0 hasta x de la serie desde n igual a 1 hasta infinito de coseno de nt entre n al cuadrado diferencial de t. Ahora, aquí viene un paso bastante curioso. Como la suma infinita que tenemos en el integrando converge, podemos intercambiar la integral con el símbolo de suma, de forma que en vez de tener la integral de la suma, tengamos la suma infinita de las integrales. Esto significa que ahora tenemos la suma con n variando desde 1 hasta infinito de la integral de 0 a x de coseno de n por t entre n al cuadrado. Calculamos esa integral y obtenemos la suma con n variando desde 1 hasta infinito de 1 entre n por seno de nx entre n al cuadrado, y finalmente esto equivale a la suma con n variando desde 1 hasta infinito del seno de n por x dividido por n al cubo, con x, recordemos, en el intervalo 0 a 2pi. Esto no hay que olvidarlo porque es la región en la que converge la suma, en la que converge en este caso a la función que acabamos de integrar, tal como sucedía con la función original que derivamos en el video anterior.
Ahora, sea f mayúscula de x la integral de 0 a x de la función f evaluada en t. Y si evaluamos esa función f mayúscula en pi entre 2, obtenemos la suma con n desde 1 hasta infinito del seno de n por pi entre 2 entre n al cubo. Pero esto también es igual, debido a la integral que calculamos antes, a pi al cubo entre 32. Recordemos que obtuvimos un polinomio de tercer grado y evaluamos en pi entre 2 y obtenemos pi al cubo entre 32. Por lo tanto, pi al cubo entre 32 es igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito del seno de n por pi entre 2 entre n al cubo. Pero, ¿qué es seno de n por pi entre 2? Bueno, esto vale 0 si n es un número par, o se hace de la forma n igual a 2 por m. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si n es 0, entonces seno de 0 es 0. Si n es 2, 2 entre 2, seno de pi y es 0. Si n es 4, seno de 2pi otra vez es 0 y así sucesivamente. Es algo fácil de comprobar. Y ahora, si por el contrario n es un número impar, entonces obtenemos que el seno de n pi entre 2 es igual a menos 1 a la m más 1. Ahí es m, no n, me equivoqué. ¿Por qué? Porque n es de la forma 2m menos 1 y entonces va variando la m y va variando el valor de menos 1. Lo podemos comprobar. El seno de pi entre 2 es 1. El seno de 3pi entre 2 es menos 1. El seno de 5pi entre 2 es 1 otra vez y así sucesivamente, de forma que el seno de n por pi entre 2 es igual a menos 1 a la m más 1 cuando n es igual a 2m menos 1. O bien va alternando la función seno de n pi entre 2 entre menos 1 y 1 cuando n es un número impar. Por lo tanto, si sustituimos seno de n por pi entre 2 en la suma infinita que obtuvimos al final, vemos que los números pares, al menos en el índice de la suma, ya no importan, solamente tomamos en cuenta los números impares. Y el resultado final es que la suma de menos 1 al n más 1 entre 2n menos 1 al cubo, con n variando de 1 a infinito, o sea, la suma alternada de los inversos de los impares al cubo, converge a pi al cubo entre 32. O bien, 1 menos 1 entre 27 más 1 entre 25 menos 1 entre 343 más 1 entre 729, si no mal recuerdo, menos, y así sucesivamente, pues converge a pi al cubo entre 32. Ahí va otro resultado importante y muy interesante. Que por cierto, pi al cubo entre 32, si no mal recuerdo, bueno, ya lo comprobaron ustedes, pero creo que vale aproximadamente 0.96. Déjense los cálculos rápido. Pi al cubo entre 32. Sí, aproximadamente 0.96, 0.97. Ahí para quien le interese. Y una última aclaración. Cambié el índice de sumación de m a n, porque al final, en el resultado final, solamente en el resultado final, no importa qué índice se utilice. A fin de cuentas, es una suma. El índice, para lo único que sirve, es para indicar los sumandos que estamos tomando en cuenta en la suma total. En este caso es una suma infinita, no podemos escribir todos los sumandos, pero el nombre que le demos no importa, es como el nombre de la variable en una integral. No importa. Lo único que importa es como tal la integral. Aquí es algo similar, para que no se me confundan por si alguien tiene duda. Dado este resultado, el último que vamos a obtener consistirá ahora en lo contrario. Vamos a derivar la función f de x respecto a x y pues vamos a ver qué sale. Entonces, la derivada de f respecto a x resulta en x menos pi entre 2. Ustedes lo pueden comprobar. Por eso también es igual a la derivada de la suma infinita de coseno de nx entre n al cuadrado con n de 1 a infinito. Ahora, nuevamente, esta serie es una serie convergente. Por lo tanto, podemos derivarla sin ningún problema. Y entonces, en vez de tener la derivada de la serie o la derivada de la suma, tenemos por linealidad la suma de las derivadas. Igualito a lo que pasó con las integrales. Y esto es igual a la suma, con n variando de 1 a infinito, de la derivada respecto a x del coseno de nx sobre n al cuadrado, con x ahora en el intervalo abierto de 0 a 2pi. Esto es porque la función no es necesariamente derivable en los extremos que estamos considerando, en los extremos del intervalo. Por consiguiente, derivamos la función y la derivada del coseno de n por x es menos n veces el seno de n por x, todo entre n al cuadrado. Sacamos el signo menos y obtenemos la suma con n desde 1 hasta infinito del seno de n por x entre n. Asimismo, una aclaración interesante. El seno de n por x no puede ser exclusivamente 1 para cierto valor de x y para todos los valores de n.
porque en ese caso la serie diverge. Eso es porque la suma con n variando desde 1 hasta infinito de 1 entre n diverge, a diferencia de lo que pasa cuando n está elevado al cuadrado. Esta suma sí no se acerca a ningún valor, siempre es divergente. Es como la integral de 1 entre x diferencial de x. Es el logaritmo de x en los valores apropiados y esa es una función creciente, no converge a nada. Entonces aquí pasa lo mismo. Sin embargo, en esta ocasión eso no va a pasar, así que no tenemos que preocuparnos por esos casos tan extraños. Y bueno, continuando con lo anterior, la derivada de f respecto a x evaluada en x igual a pi entre 3 es pi entre 3 menos pi dividido entre 2. Esto es igual a menos pi entre 3. Pero esto también era igual a menos la suma de seno de n en este caso por pi entre 3 entre n, con n variando de 1 a infinito, de forma que los signos menos en ambos lados de la ecuación se cancelan y tenemos que pi entre 3 es igual a la suma con n desde 1 hasta infinito del seno de n pi entre 3, todo dividido entre n al cuadrado, entre n, perdón. Ahora, ¿qué es seno de n por pi entre 3? Bueno, si n es un múltiplo de 3, el seno de n pi entre 3 es 0. Podemos verificarlo. Seno de 3 pi entre 3 es seno de pi y eso es 0. Seno de 6 entre 3 es 2pi. Seno de 2pi es 0 nuevamente y así con cualquier múltiplo de 3. Por lo tanto, en la suma podemos ver que los múltiplos de 3 ya no van a contar. Ahora, ¿qué pasa con los otros números que no son múltiplos de 3? Podemos ver que tanto para los n's que son múltiplos de 3 menos una unidad, como para los n's que son múltiplos de 3 menos 2 unidades, vamos a obtener raíz de 3 entre 2 por menos 1 a la m más 1. El mismo valor para ambos casos. Lo podemos verificar. El seno de pi entre 3 es raíz de 3 entre 2, al igual que el que le sigue, el seno de 2pi entre 3. Luego, el seno de 4pi entre 3 es menos raíz de 3 entre 2, al igual que el seno de 5pi entre 3. Entonces, los números que no son múltiplos de 3 de forma consecutiva van alternando su valor entre menos raíz de 3 entre 2 y raíz de 3 entre 2, de forma que podemos escribirlo tal como lo pueden ver en pantalla. Todo esto, reitero, cuando n es de la forma 3m-1 o 3m-2. Bueno, si entonces sustituimos el seno de n por pi entre 3 en el numerador de la suma que teníamos en un inicio, veremos que la suma con n desde 1 hasta infinito del seno de n pi entre 3 entre n es igual a la suma con n desde 1 hasta infinito de raíz de 3 entre 2 por menos 1 a la n más 1 entre 3n menos 1 más la suma de raíz de 3 entre 2 por menos 1 a la n más 1 sobre 3n menos 2 con n desde 1 hasta infinito. Podemos juntar estas sumas y sustraer la raíz de 3 entre 2 como una constante de la suma infinita y tenemos que raíz de 3 entre 2 por la suma infinita con n variando de 1 a infinito de menos 1 a la n más 1 por la suma de 1 entre 3n menos 1 más 1 entre 3n menos 2 es igual a pi entre 3. O bien, multiplicando en ambos lados por 2 entre raíz de 3, la suma alternada por pares de los inversos de los números que no son múltiplos de 3 converge a 2 veces pi dividido por 3 raíz de 3. Interesante, ¿no? Es muy curioso cómo esta suma alternada de inversos de múltiplos, de números que no son múltiplos de 3 converge a un número donde otra vez aparece pi. Ahora esto también lo podemos escribir, como lo hemos venido haciendo, en forma de una suma ordinaria. Tenemos lo siguiente: 1 más un medio, menos un cuarto, menos un quinto, más un séptimo, más un octavo, menos un décimo, menos un onceavo. Ya van percibiendo el patrón. Bueno, toda esta suma converge a 2 veces pi dividido entre 3 veces la raíz de 3. Y ese es el último resultado de los 5 que dedujimos. Espero les haya gustado el video. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Cualquier duda la pueden comentar. Cualquier otro tema que les gustaría ver en este espacio, bueno, para eso está. Nuevamente muchas gracias. Échenme la mano compartiendo el video, por favor. Y bueno, hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Bye.